Hay historias que una solo entiende cuando el alma ya no sangra. Y aún así, hay cicatrices que se quedan ahí. Quietas, pero vivas. Esta es la mía. Y aunque me cueste, decidí contarla. Si te gustan las historias emocionantes, suscríbete al canal. Y comenta aquí abajo desde donde estás escuchando. Ahora escucha con el corazón, porque lo que voy a contar no es ligero. Pero sí es verdadero. Mi nombre es Julia. Hoy soy una señora de pasos lentos y cabellos blancos, de esas que los nietos creen que saben de todo. Pero una vez fui niña, con los pies descalzos y los sueños grandes, corriendo entre los maizales de una hacienda olvidada en el interior. Solo que, allá donde nací, una mujer que soñaba era motivo de preocupación. Me criaron encerrada, vigilada, enseñada a no alzar la mirada ni la voz. Mi padre decía que una hija mujer era una responsabilidad. Y que cuanto antes se librara de ella, mejor. Y así fue como, a los 14 años, fui vendida. Así como lo oyes. Mi padre me entregó como parte de un trato de tierras a un hacendado amigo suyo, 30 años mayor que yo. Se llamaba Jerónimo Costa. Un hombre rico, viudo, conocido en la región por tener palabra. Pero nadie hablaba del resto. De su mirada. De su tono seco. De su fama de hombre duro. Vas a estar bien cuidada, dijo mi padre. Tendrás comida, techo, apellido. Vas a tener suerte. ¿Suerte? Yo solo tenía 14 años. Ni siquiera menstruaba regularmente. Y ya iba a ser entregada como mujer. Mi madre intentó protestar, en voz baja, desde un rincón de la sala. Es solo una niña, Amadeu. Pero bastó con que mi padre levantara la mano para que ella se callara. Como siempre hacía. La ceremonia fue pequeña. Sin música, sin flores, sin risas. En la iglesia del pueblo, con un vestido prestado y el alma envuelta en miedo. Apenas entendía lo que estaba pasando. Solo sabía que, a partir de ese momento, no volvería a casa. Mi infancia terminó ahí, en la puerta de la iglesia, cuando mi padre me entregó a Jerónimo con un apretón de manos, como quien entrega un animal vendido. La noche de bodas, temblaba entera. Recuerdo la cama grande, las ventanas cerradas, el silencio. Y él, Jerónimo, acercándose como quien toma posesión. No voy a contar detalles. No hace falta. Basta con decir que, esa noche, dejé de ser niña. No por voluntad, sino por imposición. La casa era enorme, pero fría. Muebles antiguos, pasillos oscuros, olor a madera vieja. Jerónimo no hablaba mucho. Solo daba órdenes. Levántate antes del amanecer. El café tiene que estar en la mesa. No me mires así. Eres mi mujer. Y te vas a comportar como tal. Para él, respeto era silencio. El cariño, decía, era tontería de mujer mal criada. Yo cuidaba la casa entera sola. Cocinaba, lavaba, planchaba, sembraba. Y cuando él quería, tenía que ir al cuarto. Aunque estuviera enferma. Aunque tuviera miedo. Si me negaba, venían los gritos. Y a veces, la mano pesada. La primera vez que el arroz se me pasó de cocción, lanzó el plato contra la pared. Esto no es comida para nadie. Me hizo arrodillarme en el piso y limpiar todo con las manos. Vas a aprender, decía. Y aprendí. Aprendí a no llorar. A no mirar. A obedecer, aunque el corazón gritara. Las cartas que escribí para mi madre. Mi padre nunca dejó que salieran de la casa. Una vez intenté huir. Llegué hasta la carretera. Pero él me encontró. Pasé 3 días sin salir del cuarto. Después de eso, nunca más lo intenté. Empecé a dormir con la puerta cerrada por dentro. Aunque sabía que él tenía la llave. No pasó mucho hasta que empecé a sentir algo raro en el cuerpo. Náuseas, mareos, sueño todo el día. Jerónimo se enfureció cuando le dije. Eres muy joven. Eso es una enfermedad. Pero no era enfermedad. Era vida. Estaba embarazada. Sola. Con 15 años. Asustada. Y atrapada en una casa que parecía una celda. Pero eso, hija, eso apenas era el comienzo. ¿Sabes lo que es vivir sin respirar de verdad durante años? ¿Sabes lo que es fingir que estás viva solo para no causar problemas? Eso pasa cuando una aprende a obedecer tanto, que hasta el corazón deja de latir con ganas. Así viví mis primeros años de casada. Jerónimo decía que una mujer de verdad no daba trabajo. Y yo obedecía. No porque quisiera, sino porque el miedo es un maestro que enseña rápido.
Me levantaba en plena oscuridad. Apenas el gallo comenzaba a cantar, yo ya estaba de pie. Tenía que poner el café, preparar el pan, planchar su ropa, barrer la sala. Y todo eso en silencio. Porque Jerónimo detestaba el ruido. Si algo no estaba en su lugar, un vaso, un botón, un olor más fuerte en la comida. Fruncía el ceño, golpeaba la mesa con la cuchara y decía: tienes que aprender a ser mujer. Nunca entendí qué quería decir con eso. Ser mujer, para él, parecía significar ser sirvienta. Un cuerpo que limpia, cocina, complace y calla. Durante el día, él atendía las tierras. Pasaba la mayor parte del tiempo en los campos, gritando a los peones, dando órdenes. Pero incluso lejos, sentía su presencia vigilándome. Siempre decía: aquí no pasa nada sin que yo lo sepa. Y era cierto. Las pocas veces que intenté hablar con algún trabajador, él aparecía de la nada. Como si pudiera olerlo en el aire. Eres mi mujer. No tienes que hablar con ningún hombre. Esa noche me obligó a quedarme de rodillas en el suelo de la cocina, frotando con vinagre. Dijo que era para lavar la vergüenza. Poco a poco dejé de intentar cualquier cosa. Dejé de hablar. De sonreír. De cantar. Hasta dejé de imaginar que las cosas podrían ser diferentes. Aunque el embarazo fue inesperado, trajo un pequeño cambio. Jerónimo se volvió más callado por un tiempo. No porque le importara, sino porque no quería un hijo defectuoso, como él mismo decía. Mandó llamar a un médico de la ciudad una sola vez. Solo una. Después dijo que el resto era mi responsabilidad. Cuando el niño nació, yo acababa de cumplir 15 años. Era un bebé fuerte, sano. Tenía los ojos parecidos a los míos. Lo llamé Lucas. A Jerónimo no le importó el nombre. Dijo que daba igual, mientras fuera varón. Pero ni siquiera con un bebé en brazos, la vida se hizo más ligera. Al contrario. La rutina se volvió aún más pesada. Yo cuidaba del niño, de la casa, de la comida, y de él. Y cualquier error era castigado con desprecio, o con violencia. Recuerdo una tarde en la que Lucas tenía fiebre. Llovía mucho, y le rogué a Jerónimo que buscara al médico. Se levantó lentamente de la silla, me miró con esa mirada seca y dijo: si el niño se muere, haces otro. Ahora deja el escándalo y ve a preparar la cena. Eso me partió por dentro. Pero fui. Preparé la cena. Con las manos temblando y los ojos nublados. Lucas mejoró después de unos días, gracias a Dios. Pero yo nunca volví a ser la misma. Con el tiempo, lo único que quería era no llamar la atención. Aprendí a caminar sin hacer ruido. A bajar la mirada. A comer rápido, de pie, junto a la estufa. Él decía que una mujer que se sentaba a comer junto al hombre no tenía vergüenza. Solo me dejaba sentarme a la mesa los domingos, cuando había visita. Ahí sonreía y me llamaba la flor de la casa, como si fuera un adorno. Después de que las visitas se iban, me hacía pagar por cualquier gesto que no le gustara. Hablaste de más. Te reíste fuerte. Miraste al piso en el momento equivocado. Cualquier cosa era motivo. Y yo nunca sabía qué venía después. A veces soñaba con mi madre. La imaginaba apareciendo en la puerta con una maleta, diciéndome que venía a llevarme lejos. Pero al despertar, solo veía el techo manchado de humedad, las paredes frías, y el sonido de sus pasos en el pasillo. Y entonces, la rutina volvía a comenzar. Conmigo en silencio. Con el corazón escondido. Y con el miedo enseñándome a vivir en la oscuridad. Y eso. Todavía era solo el segundo año de matrimonio. Llega un momento en la vida en que una ya no siente ni rabia ni tristeza. Solo siente cansancio. Un cansancio que no se quita ni con sueño ni con rezos. Es como cargar un peso invisible en el pecho, todo el tiempo. Y cuanto más intentas explicarlo, menos te entienden. Yo tenía 16 años cuando me di cuenta de que ya no recordaba cómo era reír de verdad. La casa siempre estaba limpia. La comida siempre lista. Y Jerónimo, siempre igual, seco, rudo, exigente. Lucas, mi hijo, ya corría por el corredor. Un niño despierto, pero callado. Aprendió desde muy pequeño que en esa casa no se hacía ruido. Y eso dolía. Porque un niño debería reír fuerte. Pero el mío, ya sabía esconderse del grito antes de aprender a leer. A ojos del pueblo, yo era una esposa afortunada. Casada con un hombre de bienes, decían. Vive en buena casa, con comida en la mesa. ¿Qué más puede querer?
Nadie sabía el precio del silencio. Ni de la soledad. Pasaba los días en piloto automático. Lavaba ropa hasta que las manos me ardían. Planchaba hasta que el hierro me quemaba los dedos. Cocinaba sin sentir el olor. Y obedecía sin procesar las palabras. Jerónimo quería que todo estuviera a su manera. Si algo salía de lugar, un plato torcido, un cubierto equivocado, venía la mirada. Y luego, la consecuencia. Una vez olvidé cortar las puntas del pan. Una tontería. Había dormido mal. Lucas había llorado toda la noche. Jerónimo agarró el cuchillo de la mesa y lo clavó en la tabla de madera, justo frente a mí. Si sigues haciendo las cosas a la ligera, vas a ver lo que es perder una mano de verdad. No gritó. Ni le hizo falta. La frialdad era peor que los gritos. Me fui al cuarto, temblando por dentro. Y con vergüenza hasta de mis propios huesos. El tiempo pasaba arrastrado. Cada día era igual al anterior. Cuando llovía, me sentía un poco más viva. Me quedaba mirando las gotas en la ventana, imaginándome corriendo afuera, descalza por el barro. Pero enseguida, Jerónimo me mandaba a alejarme. Una mujer decente no se queda perdiendo el tiempo mirando el clima. Empecé a tener dolores de cabeza constantes, mareos. Pasé días sin menstruar. Pensé que era el cansancio, la comida, los nervios. Pero después de un tiempo, supe la verdad. Estaba embarazada otra vez. Esa vez, lloré. Lloré sola, tirada en el suelo del cuarto, abrazada a la almohada que aún olía a miedo. No era culpa del bebé. Era el miedo, de que todo se repitiera. De ver a otro niño crecer bajo la sombra de ese hombre. Cuando se lo conté a Jerónimo, simplemente dijo: bien. Menos tiempo para que andes inventando cosas. Los meses siguientes fueron pesados. Lucas necesitaba atención, y mi barriga crecía. Jerónimo no bajaba sus exigencias. Estuviera embarazada o no, tenía que mantener la casa como a él le gustaba. Tuve náuseas fuertes, me desmayé 2 veces. Y aún así, seguía de pie frente a la estufa, con las manos en la masa y el alma en el suelo. Cuando nació el segundo hijo, yo ya tenía casi 18. Otro varón. Jerónimo lo llamó Pedro. Dijo que ahora tenía otro par de brazos para el futuro. Como si un hijo fuera solo eso. Una extensión de su propiedad. Pedro era más tranquilo que Lucas. Tenía una mirada profunda, como si lo observara todo. Incluso recién nacido, parecía entender el ambiente de la casa. No lloraba fuerte. No se quejaba. Y eso me partía en 2. Yo cuidaba de los 2 como podía. Los bañaba, los amamantaba, les cantaba bajito. Y por la noche, escondía los juguetes para que no dejaran la casa desordenada. Si Jerónimo veía algo fuera de su lugar, era grito seguro. Una vez, Lucas dejó caer un vaso. Era de vidrio grueso, antiguo, que Jerónimo decía haber heredado de su madre. El sonido del vidrio rompiéndose apenas se había oído, cuando él vino corriendo desde la sala. ¿Quién fue? Lucas, con sus 5 años, se escondió detrás de mí. Jerónimo me agarró del brazo y dijo que era mi culpa por no enseñar bien a los hijos. Me quedó el brazo morado por una semana. Y el corazón, roto por mucho más tiempo. Ya ni sabía lo que era vivir sin miedo. Dormía escuchando cada crujido de la casa, cada paso. Soñaba con ventanas abiertas, pero despertaba con puertas cerradas. Las paredes de la hacienda eran bonitas. Antiguas. Pero para mí, eran barrotes. Y aunque estuviera rodeada de campo por todos lados, nunca me sentí tan presa. Llega un momento en la vida en que hasta el espejo empieza a mentir. Uno se mira, y ya no se reconoce. Eso fue lo que me pasó. Dejé de ser Julia. Pasé a ser solo ella. Ella, la que hace el café. Ella, la que limpia la casa. Ella, la que cuida de los hijos. Ella, la que obedece al marido. Ella, la que no se queja. Era como si mi nombre hubiera sido borrado junto con mi voluntad. Con 2 hijos pequeños y un marido que trataba a todos y todo como si fueran parte de su hacienda. Yo ya no tenía fuerzas ni para desear otra vida. Despertaba y dormía cansada. El cuerpo dolía, pero era el alma la que más pesaba. Jerónimo ya ni disimulaba su desprecio. Comía en silencio, me miraba con desdén, y me tocaba como quien manipula una prenda de ropa. No había gesto de cariño. Nunca un gracias. Ni siquiera un «¿estás bien?». Cuando él quería, me llamaba al cuarto. Y no importaba si yo estaba enferma, con fiebre o exhausta. La obligación venía antes que la dignidad.
y si me negaba, el castigo no tardaba. Una noche, me negué, tenía dolor, acababa de cuidar de Pedro, que había amanecido con fiebre. Jerónimo me tomó del brazo, me empujó fuera del cuarto y dijo: si prefieres estar sola, entonces duerme con los cerdos. Y eso fue exactamente lo que hizo. Me llevó al chiquero y me encerró ahí. Pasé la noche entera entre el olor, el barro y la desesperación. Al día siguiente, me obligó a bañarme en el tanque del patio, frotándome la piel como si quisiera borrar mi existencia. Después dijo: ahora sí estás limpia para volver a ser mi mujer. Volví al cuarto. Al suelo. Y allí, llorando bajito, me prometí que nunca más intentaría resistirme. Los trabajadores de la hacienda, los pocos que quedaban, no decían nada. Algunos por miedo. Otros por costumbre. Era como si todo eso fuera normal. Como si yo me lo mereciera. Una vez, uno de los vaqueros más antiguos, don Damiao, me vio cojeando. Me miró a los ojos, bajó el sombrero y me dijo en voz baja: Dios está viendo, señora. Todo lo que se hace en la oscuridad, un día sale a la luz. Pero luego se alejó. Como quien hasta teme sentir compasión. El único lugar donde sentía algo de alivio era en la cocina, de noche, cuando todos dormían. Me sentaba en el suelo, con un trapo mojado entre las manos, y miraba la llama del fogón como quien mira otra vida. En esos momentos, hablaba con Dios. Ya no pedía escapar. Ni cambiar de vida. Solo pedía aguantar un día más. Déjame ver crecer a mis hijos. Solo eso, Señor. Después, puedes llevarme. Lucas ya tenía 7 años. Pedro, 4. 2 niños buenos, pero marcados por el miedo. Apenas oían las botas del padre en el pasillo. Se encogían. Yo intentaba protegerlos como podía. Escondía juguetes viejos en un saco de yute, hacía pastelitos dulces en secreto, les contaba cuentos bajito antes de dormir. Pero siempre con miedo. Miedo de que Jerónimo se enterara. Miedo de que mis hijos se volvieran como él. O peor, miedo de que aprendieran a aceptar aquello como normal. Mi salud comenzó a fallar. Mareos. Dolor de espalda. Desmayos. Fui adelgazando poco a poco. Se me caía el cabello. Se me rompían las uñas. Jerónimo decía que era tontería. Comes, duermes y ni trabajas fuera. Mujer floja se enferma fácil. Y yo le creía. Empecé a pensar que el problema era yo. Mi mente ya no razonaba bien. Olvidaba nombres, se me quemaba el arroz, dejaba la ropa al sol demasiado tiempo. Cualquier error era motivo de sermón. O de castigo. Y entonces, vino lo peor. Una tarde calurosa, estaba limpiando el gallinero cuando comencé a sangrar. Mucho. Las manos me temblaban. La vista se me nubló. Caí al suelo, débil. Pedro me vio. Corrió hasta Jerónimo, llorando, gritando: Mamá se está muriendo. Él vino. Miró. Y dijo: Levántate. Eso es solo un castigo de mujer débil. No me llevó al médico. Solo mandó que tomara un té y volviera al trabajo al día siguiente. Pasé 3 días en cama. Los niños me traían agua y trozos de pan a escondidas. Fue en ese tiempo que entendí que mi cuerpo estaba pidiendo auxilio. Pero mi alma ya se había rendido. Esa misma semana, Jerónimo comenzó a toser más. Se quejaba del pecho, pero se negaba a ver un médico. Un hombre no se dobla, decía. Y ahí, por primera vez en años, sentí algo distinto. No era esperanza. Era silencio. El tipo de silencio que llega antes de un gran cambio. Hay gente que uno espera que cambie. Hay gente que uno espera que desaparezca. Y hay gente que uno solo espera que se detenga. Jerónimo nunca cambió. Nunca desapareció. Nunca se detuvo. Pero un día, su corazón se detuvo por él. Fue una tarde sofocante, de ese calor que se pega al cuerpo y le roba el ánimo al alma. Había regresado del campo, sudado, molesto porque uno de los bueyes había roto la cerca. Se sentó en la terraza, quejándose del pecho, diciendo que solo era cansancio. Mujer, tráeme agua. Y que no tardes. Esas fueron sus últimas palabras. Fui a la cocina. Cuando regresé, Jerónimo estaba caído en el piso de madera. La boca torcida, los ojos abiertos, la mano en el pecho. Por un segundo pensé en correr, gritar por ayuda. Pero me quedé quieta. Fue como si mi cuerpo lo supiera antes que mi mente. Tardé en reaccionar. El silencio en esa terraza era distinto. No era el silencio del miedo.
Era otro tipo. Era un silencio, liviano. Cuando llegaron los trabajadores, solo señalé. Se calló. No responde. Llamaron al médico del pueblo, pero ya era tarde. Infarto fulminante, dijeron. Ni siquiera tuvo tiempo de pedir auxilio. Y entonces, me volví viuda. Con 22 años, 2 hijos pequeños, una casa enorme y un vacío, que no era de dolor. Era alivio. Pero ese alivio vino acompañado de una culpa extraña. Pasé la noche despierta, sentada al borde de la cama, esperando que cayera alguna lágrima. Pero no cayó. Ni una sola. Lo que cayó fue una verdad pesada. Estaba sola. Con todo. Y no tenía idea de qué hacer con eso. Al día siguiente, empezaron a aparecer personas que ni sabía que existían. Parientes lejanos, antiguos empleados, proveedores. Todos venían con la misma pregunta. ¿Quién va a hacerse cargo ahora? Y la respuesta siempre era la misma. No lo sé. Jerónimo tenía cuentas, contratos, deudas, tierras repartidas por todas partes. Y yo, no sabía ni por dónde empezar. Fue entonces cuando apareció él. Miguel. Un joven con traje bien planchado, ojos oscuros y un maletín de cuero en la mano. Soy el abogado de la familia. Trabajé con Jerónimo los últimos 3 años. Le hablé casi sin mirarlo. La casa es suya. Siéntese. Se sentó. Con respeto. Y fue la primera vez, en mucho tiempo, que un hombre me habló mirándome a los ojos, sin hacerme encoger. Sé que está de luto, señora, pero hay documentos que deben revisarse. Testamento, propiedades, reparticiones. Asentí. No hay problema. El luto es liviano. Él me miró con cierta extrañeza, pero no dijo nada. En los días siguientes, Miguel empezó a venir casi a diario. Traía papeles, hacía preguntas, explicaba términos que yo no entendía. Usted es la heredera legítima, doña Julia. Todo está a su nombre. Pero organizarlo no será fácil. Me asusté. Pero, yo apenas sé leer. Yo le ayudo, dijo. Sin dudar. Y así empezó. No con miradas. No con palabras dulces. Empezó con un gesto sencillo. Él me explicaba las cosas. Lucas y Pedro se extrañaron al verlo. Al principio, se escondían. Pero Miguel tenía una forma tranquila, una voz que no asustaba. Poco a poco, los niños fueron acercándose. Lucas empezaba a conversar. Pedro reía bajito. Para mí era raro. Ver a mis hijos sonreír dentro de esa casa. Miguel nunca cruzaba el límite. Era siempre educado, formal, pero había algo en su forma de ser. Algo distinto. Como si viera más allá de lo que muestran los ojos. Un día, mientras yo firmaba un documento, él dijo. Jerónimo controlaba todo, ¿verdad? Lo miré de reojo, desconfiada. ¿A qué se refiere? Lo digo porque no hay nada a nombre de nadie más. Ni siquiera de los hijos. Solo suyo. Y eso no es común. Mucho menos en un hombre como él. Me quedé en silencio. La cabeza llena. El corazón haciendo ruido. Él decía que todo era suyo. Y que yo también lo era. Miguel respiró profundo. Ahora, todo es suyo. Y usted también lo es. No supe qué responder. Pero esa frase se me quedó en la cabeza durante días. Pero al mundo no le gusta ver a una mujer libre. Ni siquiera a la propia familia. Pocos días después de la misa de los 7 días, apareció mi padre. Don Amadeu, el mismo que me entregó como si fuera un animal, entró a la sala como si todavía mandara sobre mí. Me enteré de la muerte. Vine a ver cómo están las cosas. Supe que el abogado nuevo te está ayudando. Su voz era miel envenenada. Miguel intentó ser cortés. Pero mi padre fue directo. Eres muy joven para manejar una herencia tan grande. Y con 2 hijos encima. Vine a ayudar. La palabra ayudar sonó como una amenaza disfrazada. Al día siguiente, Miguel me llamó al escritorio improvisado. Estaba serio. Doña Julia, creo que su padre no vino solo a visitar. Asentí. Lo sé. Quiere lo que siempre quiso, control. Él me buscó. Me ofreció dinero para que le entregara directamente los papeles. Dijo que usted no está preparada. Que podría arruinarlo todo. Lo miré, tragando el nudo en la garganta. ¿Y qué le dijo usted?
Le dije que mi compromiso es con usted. ¿Y qué hizo él? Dijo que va a destruirme si no me quito del camino. Esa noche, Miguel no apareció. Ni al día siguiente. Ni al otro. Y lo supe. Supe que mi padre había ganado otra vez. Como siempre lo había hecho. Esta vez, me quitó lo único que me estaba devolviendo el aliento. Pero no iba a dejar que eso durara para siempre. En la oscuridad de mi cuarto, con mis 2 hijos dormidos a mis pies, decidí. Me iba a ir. No por desesperación, sino por elección. Por primera vez, iba a elegir mi destino. Huir no fue valentía. Fue necesidad. Pero escapar con 2 niños pequeños, sin rumbo claro y con un pasado a cuestas, exige más que fuerza. Exige recursos. Y fue ahí que Dios, o tal vez el destino, me entregó una llave escondida en el mismo infierno. Jerónimo era un hombre desconfiado. Nunca confió en bancos. Vivía diciendo que el papel de banco es cosa de doctor que nunca ensució las manos en la tierra. Por eso, guardaba gran parte del dinero en casa. Dinero en efectivo. Billetes escondidos en dobles fondos de cajones, dentro de latas de harina, e incluso en el forro de un viejo baúl con llave, en el cuarto del fondo. Yo lo sabía. Lo sabía porque era yo quien limpiaba. Y porque una vez lo vi contando billetes, sudoroso y receloso, creyendo que yo dormía. Cuando decidí huir, fui directo a ese baúl. Pasé casi 10 minutos con las manos temblando, buscando la llave correcta. Cuando logré abrirlo, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Adentro había 3 grandes fajos de dinero, envueltos con hilo viejo y con olor a naftalina. No lo dudé ni un segundo. Lo tomé todo. Era el pago por la vida que él me había quitado. Con ese dinero, llegué a la ciudad con los niños, huyendo por la puerta trasera de la hacienda, en plena madrugada, escondida en una carreta cubierta. Nadie me vio salir. Y nadie sabía a dónde iba. Escogí una ciudad mediana, distante, donde nadie me conociera. Alquilé una casita modesta, sencilla, pero con 2 cuartos y un patio de tierra donde los niños podían jugar. Lo primero que hice fue comprar colchones nuevos y ropa limpia. No porque fuera lo más urgente, sino porque, por primera vez, quería ver a mis hijos acostarse sin miedo. La cantidad que llevé conmigo alcanzaba para vivir un buen tiempo. Pero no podía durar para siempre. Así que empecé a buscar una forma de mantener la casa. Paseando por las calles de la ciudad, vi una tienda antigua en alquiler. Era pequeña, con una fachada de madera desgastada y una vitrina algo agrietada. Pero el lugar era bueno. Justo en el camino de la escuela del barrio. Ahí nació mi negocio, una pequeña papelería con artículos escolares y servicios de copias e impresión. Punto del saber. Así la llamé. No era una idea genial. Era una idea posible. Y eso, para mí, ya era suficiente. Invertí en lo esencial, estanterías sencillas, una impresora usada, bolígrafos, cuadernos, lápices y sobres. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno para los niños y abría la tienda con el corazón apretado, pero decidido. Los primeros días fueron lentos. Pero pronto comenzaron a llegar madres del vecindario, alumnos, maestros. La tienda es suya, señora. Sí. Mía y de mis hijos. La respuesta salía con orgullo. Era un negocio pequeño, pero fue lo que me devolvió la dignidad. Cada venta era una victoria. Cada billete que pasaba por mis manos me recordaba que ya no era prisionera de nadie. Fue en la puerta de la papelería donde conocí a Carlos. Primero como cliente. Luego, como rutina. Venía siempre a la misma hora, con una niñita de trenza rubia de la mano. Alice, decía. Mi hija. Está en primer grado. Ella entraba tímida, mirando todo. Él pedía copias de ejercicios, compraba cuadernos, a veces se quedaba ahí parado, como queriendo conversar, pero sin saber cómo. Un día llovía mucho. Entró con la niña empapada, y yo les ofrecí una toalla y té. Se sentaron en un rincón de la tienda, secándose el cabello mientras hablábamos de la escuela, de los hijos, de la vida. Ese día supe que Carlos era viudo desde hacía 2 años. Que criaba a su hija solo. Y que, a pesar del cansancio, aún creía en los comienzos. Después de eso, empezó a venir incluso cuando no necesitaba nada. Traía pan calentito por la mañana. Dejaba un dulce en el mostrador. Se sentaba a tomar café conmigo cuando la tienda estaba vacía. Lucas y Pedro lo adoraban. Alice empezó a jugar con ellos en el patio de la casa. Y lo que antes era silencio entre adultos, se volvió risa entre niños.
Carlos nunca me apuró. Nunca me tocó sin permiso. Nunca me miró como si yo le perteneciera. Me miraba como quien reconoce un alma cansada y quiere ofrecerle descanso. Un domingo, mientras caminábamos con los niños por la plaza del pueblo, él dijo: «Pareces siempre lista para huir. Como si tuvieras una maleta empacada dentro del pecho». Me quedé en silencio. Luego respondí: «Es que todavía estoy aprendiendo a creer en la paz». Él sonrió, con ternura. «Entonces déjame quedarme cerca, hasta que ya no necesites mirar hacia atrás». No hubo promesas. No hubo anillos. Pero hubo lo que más importa: respeto, presencia, cuidado. Y después de todo lo que viví, eso era amor. Mientras la papelería crecía, la vida empezaba a encontrar su ritmo. Los niños iban bien en la escuela. Carlos ayudaba en lo que podía. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, comencé a hacer planes. Sin miedo. Sin cadenas. Sin fantasmas. Sin saber que, allá lejos, el pasado aún no había terminado de tocar a mi puerta. Hay personas que entran en la vida de uno muy despacito. No con palabras bonitas, sino con actos simples. No con promesas, sino con presencia. Carlos fue así. Él no intentó rescatarme. Él me esperó florecer. En los meses que siguieron, la vida fue tomando un nuevo compás. Yo trabajaba en la papelería de lunes a sábado. Los domingos, después del almuerzo, salíamos con los niños a pasear por la plaza, comer helado, darles maíz a las palomas. Era todo tan distinto de lo que yo conocía. Simple. Ligero. Vivo. Carlos empezó a visitar nuestra casa con más frecuencia. Nunca invadía. Cuando venía, ayudaba con la cena, lavaba los platos, contaba cuentos a los niños. Tenía manos firmes, pero un trato sereno. Y una mirada que nunca pesaba sobre mí. Fue él quien, un día, me preguntó: «Julia, ¿terminaste la escuela?». La pregunta me tomó desprevenida. Bajé los ojos y respondí: «No. Dejé la escuela a los 13. Poco después, fui entregada». Carlos asintió, con tristeza contenida. Luego dijo: «¿Has pensado en volver? ¿Volver a estudiar? A esta edad? A tu edad, puedes todo. Incluso ser quien siempre soñaste ser». Aquello se me quedó en la cabeza. Volver a estudiar. Yo, que hasta hacía poco apenas sabía firmar mi nombre. Yo, que de niña soñaba con ser maestra. Quería estudiar magisterio, confesé una noche. Enseñar a niños, como lo hacía la señorita Ángela. Ella decía que tenía don con las palabras. Carlos sonrió. «Entonces veamos cómo podemos empezar». Él fue conmigo a la Secretaría de Educación de la ciudad. Habló con los empleados, me ayudó con el papeleo. Descubrimos que existía un curso nocturno para adultos, para quienes necesitaban recuperar los años perdidos. Y que, después, había un programa que permitía ingresar al curso de formación docente, todavía llamado magisterio, aunque con un nombre más moderno. La primera noche de clases, temblaba de pies a cabeza. No sabía si podría entender las lecciones, si podría volver a sentarme en un aula. Pero cuando miré hacia la puerta y vi a Carlos, con los brazos cruzados y una sonrisa esperándome para llevarme de regreso, respiré hondo. Y entré. Fue difícil al principio. Tuve que reaprender a estudiar. Los niños me veían haciendo tareas por la noche y se sentaban a mi lado con sus cuadernos de la escuela. «Estudiamos juntos, mamá». Era todo lo que necesitaba escuchar. Carlos se ofreció a cuidar de los niños los días que tenía clase hasta tarde. La papelería la atendía yo por las mañanas. Y una joven del barrio por las tardes. Aprendí a delegar. Aprendí a confiar. Pero, sobre todo, aprendí a creer en mí. Comenzamos a ir a la iglesia. Carlos ya asistía a los cultos los domingos. Me invitó con suavidad. «No tienes que ir si no quieres. Pero si quieres, yo estaré allí». La primera vez que entré, mi cuerpo se tensó. Recordé el vestido de novia, el cura callado, el padre severo, las manos frías de Jerónimo. Pero me senté junto a Carlos. Y escuché. Escuché palabras que sanaban. Versículos que hablaban de nuevos comienzos, de perdón, de libertad. Escuché historias de mujeres como yo, no en los detalles, pero sí en el dolor. Y, por primera vez, lloré en paz. Era como si ese banco de iglesia, viejo y sencillo, me dijera: «Puedes quedarte. Aquí no se exige que te calles».
Fue en una de esas mañanas de domingo cuando Carlos me tomó de la mano, al salir de misa, y dijo: «Ya me has dado más de lo que jamás soñé. Pero si me lo permites, quiero darte mi apellido, mi casa, mi vida». Me quedé inmóvil. No por miedo a él, sino por miedo a lo que significaba volver a casarme. Él lo notó. Apretó suavemente mi mano. «No tienes que responder ahora. Solo quiero que sepas, no quiero encerrarte. Quiero sumarme a tu vida». Tardé una semana en responder. Caminé sola. Recé mucho. Hablé con Dios como quien pide una señal. Y entonces lo entendí. Carlos no era Jerónimo. Carlos no quería una mujer callada. Quería una compañera. Regresé de clase, me paré en la puerta de su casa y le dije: «Sí. Acepto». «¿Estás segura?» «Sí. Porque ahora soy mía. Y elijo ser tuya». Y él me abrazó. Fuerte. Sin prisa. Como diciendo: «Llegamos hasta aquí. Ahora, caminamos juntos». La vida tiene una forma curiosa de devolvernos lo que nos quitaron. A veces no devuelve todo, pero devuelve lo suficiente. Y lo suficiente es más de lo que uno imaginaba. El matrimonio con Carlos fue sencillo, como suelen ser las cosas verdaderas. No hubo vestido blanco ni grandes arreglos. Pero hubo alegría. Niños corriendo por la plaza. Vecinos trayendo pastel, flores y sillas extras. Nos casamos en el salón comunitario junto a la iglesia. El padre nos llamó al centro, hizo una oración hermosa y preguntó: «Julia, ¿aceptas ser compañera, amiga, refugio?». Yo respondí con los ojos llenos de lágrimas: «Sí. Porque ahora sé lo que es ser amada sin miedo». Lucas llevó los anillos. Pedro recitó un poema que escribió con ayuda de su maestra. Alice, la hija de Carlos, lanzó pétalos de papel de colores que ella misma recortó en la papelería. Después de la ceremonia, comimos pan casero, dulces sencillos y bailamos en el patio hasta que cayó la noche. Y allí, rodeada de gente buena, de las risas de nuestros hijos y del abrazo del hombre que elegí, entendí. Yo vencí. Carlos y yo construimos nuestro hogar con calma. Hicimos un cuarto para cada niño. Planté rosas al frente y una huerta en el patio. Él ponía música al final del día, mientras yo cocinaba. Y por las noches, nos sentábamos juntos a escuchar las historias de los pequeños. Nunca tuve que alzar la voz con Carlos. Nunca tuve que callarme tampoco. Nuestro amor no era de telenovela. Era de suelo firme. Era de paz. Mientras tanto, seguí firme con el curso nocturno. Y cuando por fin recibí mi certificado de secundaria, Carlos me llevó a cenar a un restaurante. Algo que nunca había hecho en mi vida. Allí, con una vela sobre la mesa y nuestros hijos en casa, él me dijo: «Ahora es momento del siguiente paso». Sonreí. Magisterio. Magisterio. Ingresé al curso con miedo, pero con ganas. El programa era para formar docentes de primaria. Se llamaba Formación Pedagógica para Educadores. Pero en el pueblo todavía lo conocían por su nombre antiguo, Magisterio. Las clases eran por la noche. Yo salía de la papelería, corría a casa, me bañaba y salía corriendo. Estudiaba con chicas más jóvenes y con mujeres que, como yo, estaban empezando de nuevo. Me hice amiga de una señora llamada Doña Lucia, que decía: «Julia, no tenemos tiempo para fallar. Pero sí tenemos valor para intentarlo». Y esa frase se quedó conmigo. Carlos me ayudaba con las tareas. No entendía de pedagogía, pero sabía escuchar. Y a veces, eso es lo que más se necesita. Alguien que escuche nuestras dudas sin hacernos sentir menos. Los niños veían todo. Y un día, Lucas me dijo: «Mamá, cuando sea grande, quiero ser alguien que también estudia». Lo abracé con los ojos llenos de lágrimas. Pedro me ayudaba a hacer carteles para el curso. Alice decía que me iba a visitar cuando yo enseñara en una escuela de verdad. Y esas cosas me alimentaban más que cualquier comida. Cuando me gradué del magisterio, hubo una pequeña ceremonia en el auditorio de la alcaldía. Llamaron mi nombre por el micrófono. Y ese nombre resonó en un lugar donde un día pensé que nunca llegaría. Recibí el certificado con las manos temblorosas. Y allá atrás, Carlos aplaudía con los ojos brillantes. Los niños gritaban: «¡Mamá!». Y lloré. Lloré como quien se quita un peso de encima. Como quien vuelve a ser quien era, pero más fuerte. Pocos meses después, me llamaron para trabajar en una escuelita municipal del barrio vecino. Primero como asistente. Después,
como maestra de aula. Mis alumnos me decían tía Julia. Y yo enseñaba con todo lo que tenía, paciencia, cariño y historias. Historias como la mía, disfrazadas, pero verdaderas. Historias que les mostraban a los niños que todo puede ser diferente. Cuando uno aprende a amarse. Los domingos seguíamos yendo a la iglesia. No por obligación, sino por gratitud. Cada himno cantado era un recuerdo del pasado superado. Cada oración, una renovación del presente. Allí, en esa iglesia sencilla, con bancos de madera y olor a café en el salón contiguo, encontré mi cura. El dolor antiguo aún vivía en mí. Pero ya no mandaba. Ahora, la que mandaba era la verdadera Julia. La que reía fuerte. La que enseñaba. La que elegía amar. Pero no por miedo a la soledad, sino por libertad. Y fue en ese tiempo de calma, cuando llegó una carta, con sello de mi ciudad natal, firmada por una persona que nunca creí volver a ver. Pero eso es otra parte de la historia. Volver nunca es sencillo. Aunque cambiemos por dentro, hay lugares que nos guardan igual que antes. Como si el tiempo allí no hubiera pasado. Como si el dolor solo hubiera salido de vacaciones. Pero jamás se hubiera ido del todo. La carta llegó un martes por la mañana. Un sobreveis, sin remitente claro. Dentro, pocas palabras. Don Amadeo está muy enfermo. Está pidiendo verte. Y doña Marlene también. Reconocí esa letra. Era de mi madre. Mis manos temblaban. Carlos la leyó conmigo. No dijo nada de inmediato. Solo me miró y preguntó, en voz baja. ¿Tú quieres ir? Tardé días en responder. Reviví cada parte de mi vida. Las noches con la puerta cerrada. Las palabras duras. Las órdenes. El vestido de novia impuesto. La sangre derramada en silencio. Volver a ese lugar era como desenterrar huesos. Pero en el fondo, yo sabía. Algunas heridas solo cicatrizan si uno las mira de frente. Llegué al pueblo un domingo nublado. Todo era más pequeño de lo que recordaba. Las calles de tierra. Las casas con aleros bajos. La tiendita de la esquina. La campana de la iglesia. Ese pueblo detenido en el tiempo. Pero mi alma temblaba como si todo hubiese ocurrido ayer. Carlos insistió en acompañarme, pero le pedí ir sola. Le dije que ese camino tenía que recorrerlo con mis propios pies. La casa de mis padres seguía igual. El mismo portón de hierro, ya con la pintura descascarada. El mismo árbol frondoso al frente. Las mismas ventanas de persianas cerradas, como escondiendo secretos. Golpeé palmas en el portón y escuché pasos suaves. Era mi madre. Abrió despacio, como si estuviera soñando. El cabello mucho más blanco, el rostro marcado, el delantal manchado. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Julia. La voz le salió fina. Casi un susurro. Yo no me moví. Ella se acercó despacio, extendió los brazos. Y yo no fui capaz de retroceder. Nos abrazamos en silencio. Y en ese abrazo frágil, sentí un tipo de amor que nunca antes había conocido. El amor de una madre que pide perdón sin palabras. Entrar a esa casa fue como pisar campo minado. Cada rincón tenía un eco. La silla donde mi padre se sentaba a leer el periódico. La cocina donde mi madre me enseñaba a revolver los frijoles. El cuarto pequeño donde dormí hasta los 13 años, con muñecas de trapo y sueños que nunca salieron de allí. Todo estaba en su sitio. Menos yo. Mi padre estaba acostado en una cama de hierro, en el cuarto del fondo. Más delgado de lo que recordaba. El rostro cansado, la respiración pesada. Pero los ojos, aún duros. Tardó en reconocerme. Pero cuando lo hizo, se giró de lado, tosió y dijo: «¿Viniste?». Yo me quedé de pie. A distancia. Casi sin saber qué decir. Él continuó: «Pensé que no volvería a verte nunca. Pero la vida enseña. Aunque no siempre a tiempo». Suspiré hondo. «Pediste que viniera. Aquí estoy». Mi madre permanecía en silencio, en un rincón, con las manos cruzadas sobre el regazo. Mi padre intentó sentarse, no pudo. Tosió fuerte. Luego me miró a los ojos. «Por primera vez en años. Sufriste por mi culpa. Lo sé. Y no tengo excusas». Esas palabras me golpearon el pecho como piedra. Y al mismo tiempo, como un suspiro. Me quedé ahí. Parada. Las memorias volvían como una marea furiosa. El día en que dijo: «Te vas a casar, y punto».
La noche en que me encerró por atreverme a responder. El momento en que estrechó la mano de Jerónimo, como quien entrega un animal. Todo eso latía allí, en esa misma sala. En esa misma casa. Con las mismas paredes que tantas veces escucharon mi llanto ahogado. Mi madre se acercó, despacio. Quise protegerte, hija. Pero yo también era prisionera. De él. Del miedo. De la vergüenza. La miré. Y por fin, vi a la mujer que era. No fuerte, sino sobreviviente. Igual que yo. Me quedé en esa casa algunas horas. Mi padre me contó que le quedaban pocos días. Problemas en el hígado. En los pulmones. En el tiempo. A veces uno entiende lo que hizo. Cuando ya no tiene tiempo de arreglarlo. Fue su última frase ese día. No hubo abrazos. Ni lágrimas entre nosotros. Pero hubo presencia. Y la presencia, en ese momento, valía más que cualquier disculpa. Volví a casa con el corazón dado vuelta. Carlos me recibió en la puerta con los brazos abiertos. Y ahí, en su pecho, lloré todo lo que no pude llorar en el pueblo. Él no preguntó nada. Solo tomó mi mano. Y dijo: a veces, volver es la única forma de seguir adelante. Pero el pasado aún tenía una carta más por jugar. Y llegaría pronto. No con dolor, sino con una reparación pendiente. Un cierre final. Porque el perdón es el último paso. Y la justicia también debe tener su lugar. Volver fue difícil. Pero perdonar lo fue aún más. El dolor antiguo no desaparece solo porque uno entiende de dónde vino. Pero se transforma. Cuando uno decide que ya no será quien defina nuestra historia. 2 semanas después de la visita a mi padre, llegó otra carta. Esta vez, con membrete del registro civil del pueblo. Dentro, un comunicado sencillo. Solicitamos su presencia para tratar los asuntos relativos a la herencia de Jerónimo. La petición de intervención hecha por don Amadeo fue retirada. Hay valores y bienes a su nombre, esperando ser liberados. Me quedé en silencio un buen rato. Carlos la leyó conmigo, luego me miró a los ojos. Está intentando reparar, Julia. A su manera. Asentí. No por gratitud, sino porque sabía. Era el cierre de un ciclo. Volví al pueblo con Carlos a mi lado. Esta vez, no temblaba. La mujer que regresaba allí ya no era la misma. En el registro, el oficial explicó que, antes de empeorar, mi padre había dejado una carta registrada, renunciando a toda interferencia sobre mis bienes, reconociendo mi autoridad total sobre todo lo que Jerónimo había dejado. Más aún, también había transferido parte de sus propios bienes, pequeños terrenos y una vieja cuenta de ahorros, a mi nombre y al de los niños. Dijo que era lo mínimo, que no podía borrar lo que hizo, pero que quería que sus nietos tuvieran alguna seguridad. Firmé los papeles. Sin fiesta. Sin ruido. Con el corazón en paz. Ese mismo día, volví a la casa donde nací. Mi padre ya estaba muy débil. Los ojos hundidos, la piel pálida. Mi madre le sostenía la mano. Me vio entrar y se hizo a un lado. Quedamos los dos a solas. Él me miró, con dificultad, y dijo: te convertiste en una mujer que jamás imaginé. Fuerte. Justa. Entera. Hubiera querido ser un padre a la altura de eso. Respiré profundo. Me acerqué. Y respondí: no lo fuiste. Pero igual me enseñaste. Me enseñaste lo que nunca quiero ser. Y eso, me salvó. Él cerró los ojos. Y lloró. Las manos frágiles intentaron tomar las mías. Y esta vez, lo permití. Te perdono, susurré. No por lo que hiciste. Te perdono, porque elijo no cargar esto para siempre. Él intentó sonreír. Poco después, se quedó dormido. Y esa noche, ya no despertó. El entierro fue sencillo. Poca gente. Algunas lágrimas. Y un silencio distinto. No era silencio de miedo. Ni de vergüenza. Era un silencio de final. Volví a casa con el corazón limpio. El pasado ya no dolía como herida. Dolía como cicatriz. Marcaba, pero no sangraba. Usé parte de la herencia para reformar la papelería, ampliar el local y abrir una pequeña sala de lectura para niños. La llamé Rincón de la Esperanza. Carlos ayudó con la madera. Lucas y Pedro organizaron los libros. Alice diseñó el cartel de entrada. Y en ese espacio pequeño, lleno de colores y palabras, comencé una nueva misión. Enseñar a los niños a creer en su valor. Antes de que alguien intente arrebatárselo.
En casa, la vida siguió su curso. Con pan recién hecho en la mesa, risas en el patio y oraciones los domingos. Carlos decía que yo era el alma del hogar. Y yo le decía que él era el suelo firme. Lucas creció diciendo que quería ser maestro también. Pedro hablaba de abrir una librería. Alice decía que quería escribir historias. Y yo sonreía. Porque sabía. Ellos crecieron viendo que el amor se elige con coraje. Y que la libertad se aprende en casa. Esta historia no tiene un final feliz de cuento de hadas. Pero tiene un final justo. Final de una mujer que cayó, lloró, luchó, y eligió levantarse con dignidad. Porque perdonar no es olvidar. Es decidir no encadenarse. ¿Y el amor? Ah, el amor. El amor es lo que queda cuando el miedo se va. Si esta historia te tocó el corazón, déjanos un comentario. Cuéntanos desde dónde la escuchaste. Y si alguna vez viviste un renacer como este. No olvides suscribirte al canal. Cada semana compartimos historias que calientan el alma. Porque a veces, el amor se demora. Pero nunca falla.